Sí, es una pena y lamentablemente vemos cómo los países vecinos han avanzado y un elemento crucial en esto es el tema de la vacunación, ¿verdad? Mientras no haya vacuna va a ser muy difícil que exista la confianza necesaria, no solamente para retomar las actividades lectivas en educación, sino también para recuperar la economía del país. ¿Cómo estamos en temas económicos en este momento, después de todo lo que está ocurriendo después de Semana Santa? Bueno, ya el Banco Central ha emitido algunos informes sobre el movimiento de las variables. Vemos que la inflación está relativamente baja, menos del 1%. Es la inflación en el primer trimestre, lo cual es entendible porque como fenómeno estacional la inflación nos muestra que en el primer trimestre la actividad económica es más baja que en el último trimestre del año anterior, ¿verdad? Y además nos muestra también que la recuperación va a ser lenta en el país si no se toman las medidas adecuadas. Y creo que, repito, un elemento clave en esto es la vacunación. Económicas que ha lanzado el Banco Central, ¿cuáles son sus valoraciones? Yo creo que el banco hace un esfuerzo grande por ser muy riguroso en la estimación del crecimiento económico. Ya vimos que está proyectando un 3.5%, que es más bajo de lo que habían ellos previsto el año pasado. Hay que recordar, y ahí hay un elemento de inconsistencia. El presupuesto de ingresos y egresos del gobierno, del sector público, se hizo considerando un crecimiento económico del 5%. Eso fue lo que calcularon el año pasado, que en el 2021 se iba a crecer 5%, pero el Banco Central dijo que no se va a crecer en eso, sino que va a crecer en 3.5%. Entonces ahí vamos a tener un problema, porque la estimación que hizo el gobierno de los ingresos fiscales depende del crecimiento. Y se estimó que se iban a obtener más o menos unos 85 mil millones de lempiras de captación tributaria, y si se crece menos, o sea, considerando un 5% de crecimiento económico, pero si se crece el 3.5%, la captación va a ser inferior y ahí tenemos un problema fiscal entonces, porque el gobierno tiene gastos inflexibles, ¿verdad? Y tiene que financiarlos con impuestos, pero si no se captan los suficientes impuestos va a tener que endeudarse el gobierno y esto genera más problemas, ¿no? Todo este escenario económico que se plantea, ¿se pueden alcanzar o concluir estos planes estratégicos en el tema educativo? Complicado, y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no solamente depende de la cantidad de ingresos que se tenga, no solamente depende de cómo se estableció el presupuesto, sino de la voluntad política que se tenga para salir adelante con esto, y si no se tiene esa voluntad va a ser bastante difícil. Esta es la problemática del sector salud, o sea, educación, salud, varios problemas, no se puede... Y no solamente ese, sino que también la reconstrucción, que prácticamente está paralizada en el país, desde que los huracanes azotaron el año pasado a finales, la costa norte, pues prácticamente se ha avanzado muy poco, se ha reconstruido muy poco, las familias siguen en la calle, los damnificados, y esto evidentemente multiplica los problemas del país porque genera más riesgos en el tema de salud. Hay que recordar que ya viene la estación lluviosa y si esa gente sigue en la calle y sin actividad económica, la cuestión se va a volver más complicada. Mientras no exista la vacuna, no hay clases presenciales ni pilotajes presenciales. Difícil, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vamos a comenzar con un pilotaje para último año, para facilitarles a los estudiantes que se puedan graduar, pero esto requiere de medidas de bioseguridad estrictas que vamos a proveer nosotros como universidad, y repito, sin la vacunación va a ser bastante más difícil que el asunto ¿Para cuándo iniciarán este proceso? ¿Cuándo iniciará el proceso? Bueno, todavía está pendiente la discusión en el Consejo Universitario, pero esperamos que sea lo más pronto posible, a más tardar para el segundo periodo. ¿Cuántos estudiantes beneficiaría la misma? Sería una cantidad pequeña de estudiantes, porque solamente son los estudiantes de último año en carreras que tienen presencialidad forzosa, por ejemplo laboratorios, talleres, clínicas, ¿verdad? Que son carreras más ligadas al sector de salud, ¿no? Por ejemplo, medicina, microbiología, química y farmacia, odontología, etcétera, ¿no? ¿No sería para todos entonces? No. ¿No ha iniciado la reconstrucción de los centros educativos? No, ha sido complicado y no se ha visto avance al respecto. Ojalá que se pueda retomar pronto, porque creo que de eso depende el futuro del país, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de apenas crecer en un 3.5% para el país?
Bueno, imagínense que el Banco Mundial dice que Honduras es el segundo país que más va a crecer en Centroamérica, de acuerdo a las propias expectativas del país. Pero hay que recordar que crecer en un 3.5% nos llevaría a tener un PIB que era el mismo que teníamos en el 2018. O sea, no llegamos todavía al PIB que teníamos en el 2019 y estamos en el 2021, ¿verdad? Entonces va a ser necesario, totalmente obligatorio que en el país se retomen o se tomen las medidas para que se pueda retomar el crecimiento. ¿Qué medidas podrían ser para poder...? Miren, yo diría que son tres cosas. Lo primero es el tema de dar certidumbre en el tema político en el país. Si no hay certidumbre política en un año electoral va a ser bien difícil. Lo segundo es el tema de la vacuna y el sector salud. Y lo tercero es que se reactive rápidamente el tema de la reconstrucción nacional después de los huracanes.